vamos a hablar un poquito de baterías, en este caso baterías, no de pilas. Y bueno, a la hora de adquirir una batería, pues hay que tener en cuenta la tensión a la cual la necesitamos y los amperios hora que dicha batería puede proporcionar. Baterías utilizadas en instalaciones solares fotovoltaicas, baterías utilizadas en sistemas de emergencia, baterías utilizadas en sistemas de iluminación de emergencia, en SAIs, en vehículos. Se suelen fabricar en diferentes tensiones: 2 voltios, 6 voltios, 12 voltios y 24 voltios. Para determinar el buen estado de la batería, pues siempre nos tiene que marcar con el polímetro un poquito más de tensión que su valor nominal que especifica en sus características. Me explico. Una batería de 12 voltios, si medimos en sus extremos, sin carga quiere decir sin tener nada conectada a ella, nos tendría que dar pues esa batería de 12 voltios sin carga aproximadamente 12,6, 12,7 voltios. Una batería de 6 voltios en buen estado, sin carga también, nos debería dar unos 6,4 voltios. Y bueno, esto quiere decir que si por H o por B tomamos medida en una batería en el cual la tensión es igual o un poquito inferior a la que marca su característica en la chapita, esta batería está ya prácticamente agotada y deteriorada. Es decir, si yo tengo una batería de 12 voltios, le pongo el polímetro en tensión de corriente continua y me marca 12 voltios y además está sin carga, es decir, sin tener nada conectada a ella, la verdad que esta batería no está en buenas condiciones. Cuando una batería se pone en carga, normalmente una batería de 12 voltios y en buen estado, si hiciésemos una medición en sus extremos, veríamos que nos marca 12,4, 12,5, 12,3, ya con carga, ya trabajando, proporcionando una tensión y unas cargas eléctricas. Y bueno, es lo que hay que tener en cuenta las baterías. También tener claro que no funciona igual de bien una batería en ambientes secos que fríos o húmedos. Hay que tenerlo en claro. Y referente a los amperios hora, pues por ejemplo, cuando vemos una batería 25 amperios hora, quiere decir que dicha batería puede dar durante un periodo seguido de 1 hora 25 amperios. Es decir, ahí dando 25 amperios seguidos durante 1 hora. Entonces, hay una pequeña relación que en un momento dado pues, nos puede ayudar pues, a la hora de calcular diferentes amperios hora que puede necesitar uno en una instalación por cualquier motivo determinado. Aquí en esta relación podríamos decir que la intensidad de consumo que yo necesito en esa iluminaria o en ese circuito por el número de horas de consumo de esa iluminaria o ese circuito tiene que ser igual a los amperios hora de la batería. De tal manera que vamos a imaginar que yo tengo un circuito o un receptor que consume una corriente de 5 amperios, es decir, necesita un flujo de corriente por él de 5 amperios y además quiero que trabaje durante 5 horas seguidas, que ese flujo de corriente me lo pueda dar la batería durante 5 horas seguidas. En este caso, ¿qué tipo de batería necesitaría en amperios hora? 5 amperios durante 5 horas, 25 amperios hora. Es decir,
esta batería me podría dar 25 amperios durante una hora seguida de funcionamiento. También gracias a esta relación, imaginarse que nos han dado una batería de 25 amperios hora. Yo tengo un circuito y quiero calcular, pues imaginarse que yo quiero alimentar un receptor o circuito durante 20 horas. Entonces, gracias a esta relación, pondríamos la batería que tenemos en amperios hora dividido entre el número de horas que quiero que me suministre la batería dicha corriente, es decir, qué corriente me puede suministrar en 20 horas una batería de 25 amperios hora, y en este caso nos proporcionaría 1,25 amperios. Es decir, esta batería en cuestión me podría estar dando de forma continua 1,25 amperios durante 20 horas. Es lo que hay que tener un poquito claro de las baterías. De todas maneras, luego más adelante vamos a hablar más de las baterías, diferentes tipos, vamos a hablar de su tensión, características, rendimiento, sus amperios hora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se ampliará. Quiero hacer un par de consideraciones. Este es un circuito, el más sencillito que podemos realizar. Muy importante la resistencia, sin resistencia habría un corto. Por tanto, recordar que gracias a la resistencia controlamos la electricidad. Entonces, quiero hacer un par de pequeñas consideraciones. Tensión, voltaje o diferencia de potencial es lo mismo y se mide en voltios. También he escuchado por ahí caída de tensión, que también se mide en voltios, pero yo la caída de tensión me mola más utilizarlo en pérdidas de voltios producidas en las instalaciones eléctricas, que eso se verá un poquito más adelante. Pero sí hacer hincapié que tensión, diferencia de potencial o voltaje es lo mismo. Hay gente que dice tensión, otra gente diferencia de potencial, otra gente voltaje, y yo pues utilizo los tres términos según el circuito y las condiciones. También quiero decir que intensidad o corriente es lo mismo, puesto que la intensidad de corriente eléctrica. Por tanto, podemos hablar de corriente o de intensidad. Y aquí en el circuito más sencillito, esto es un pequeño aperitivo, vamos a ver lo que ocurre en este circuito. La resistencia, en este caso la carga o el receptor, está conectada directamente a una batería, de tal manera que en sus extremos aparece una tensión o diferencia de potencial. Es decir, en los extremos de la resistencia hay diferente carga eléctrica. Al haber diferente carga eléctrica, hay una atracción. Positivo con negativo se atrae y los electrones empiezan a fluir por dentro de la resistencia. Pero su paso se ve limitado. ¿Por qué? Por el valor de la resistencia. Por tanto, la resistencia está controlando el flujo de electrones. Y ese flujo de electrones que se ve dificultado por la resistencia produce rozamientos y calor. Y ese calor irradiado que se perdía hace mención a la potencia del receptor, que tiene que ver con la tensión que está soportando en sus extremos dicha resistencia y la corriente eléctrica en forma de cargas eléctricas, electrones que la atraviesan. Muy importante,
tensión eléctrica es la diferencia de carga eléctrica entre dos o más puntos de un circuito. Intensidad de corriente es la cantidad de electricidad, la cantidad de carga eléctrica en movimiento que pasa por un circuito en un segundo. Resistencia, la dificultad que ofrece dicho receptor al paso de la corriente eléctrica. Y potencia, la cantidad de trabajo que tiene que soportar dicho receptor al paso de la corriente eléctrica. La potencia viene determinada por la tensión que soporta en sus extremos y la corriente que lo atraviesa. Estas fórmulas vienen de un famoso maestro industrial de hace un par de siglos, el Tito Ohm, que estableció que la resistencia es directamente proporcional a la tensión que soporta e inversamente proporcional a la corriente que la atraviesa. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones de intensidad constante, bueno, no os quiero liar, venga, todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque hay que ir poco a poco. Esto es una pequeña introducción de los 4 conceptos que hay que tener claros, que luego vamos a ver un poquito más adelante. Las fórmulas que nos aprenderemos será esta, tensión igual a intensidad por resistencia, y esta, potencia igual a voltaje por intensidad. Puesto que luego, despejando todas las magnitudes aquí y todas las magnitudes aquí, sacaremos todas las fórmulas de la potencia y todas las fórmulas de la ley de Ohm, tanto en continua como en alterna. En alterna habrá que introducir pequeños parámetros característicos de la onda senoidal, pero básicamente también sacaremos el 90% de las fórmulas. No hará falta aprenderse ni el triángulo de la ley de Ohm ni el triángulo de la potencia. Aprenderemos a despejar fórmulas, aprenderemos a relacionar magnitudes y bueno, yo puedo decir también que tensión es igual a voltaje partido entre resistencia por voltaje partido entre intensidad. Puesto que intensidad es voltaje partido por resistencia y resistencia es voltaje partido por intensidad. Al poner la fórmula de las diferentes magnitudes que constituyen la fórmula original, nos da opción a agrupar o eliminar magnitudes. Gracias a eso podremos, pues como iba diciendo, gracias a eso podremos desarrollar todas las fórmulas de la ley de Ohm sin necesidad de aprenderse el triángulo de la ley de Ohm y podremos desarrollar todas las fórmulas de la potencia sin necesidad de aprenderse el triángulo de las potencias. Pequeño inciso. La magnitud de la tensión se mide en voltios, la magnitud de la intensidad o corriente eléctrica se mide en amperios, la magnitud de la resistencia eléctrica se mide en ohmios y la magnitud de la potencia eléctrica se mide en vatios. Bueno, después de todos los vídeos anteriores y haberme ido por las ramas, venga, vamos a analizar ya lo que realmente pasó. Al bajar el magneto térmico tenía conectado un relé a la red, cayó el relé, cerró su contacto auxiliar, dando ya alimentación de la batería al sistema de emergencia y pegando un petardazo. ¿Qué ocurría? Pues que estaba en cortocircuito una luminaria.
De tal manera que vamos a calcular la intensidad que durante un instante, debido a ese cortocircuito, se demandó. Cortocircuito se caracteriza porque su resistencia es prácticamente cero y además su tensión es también prácticamente cero. Atendiendo a la ley de Ohm, que ya veremos más adelante, el Tito Ohm, maestro industrial alemán, hace un par de siglos, determinó que la intensidad de la corriente eléctrica era directamente a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. De tal manera que si la resistencia es prácticamente cero, la intensidad sería prácticamente y tendería hacia el infinito. Aquí realmente la resistencia no es cero absoluto, hay un poquito de resistencia que viene determinada por la resistencia de los cables que constituyen la instalación. En este caso habría 3 tramos, L1, L2, que es donde está el cortocircuito, y L3. La resistencia de un conductor depende, entre otras cosas, de su longitud y de su sección o área. Sección o área. De tal manera que a mayor longitud, más resistencia, a mayor área o sección, menos resistencia. También depende de la conductividad del material. No es lo mismo un conductor de aluminio que uno de cobre. Por tanto, aquí hemos determinado que la resistencia real que ve la fuente de alimentación son en torno a 0,2 ohmios. Por tanto, la intensidad de cortocircuito es igual a la tensión de la fuente de alimentación, en este caso tensión de la batería, partido entre la resistencia del cableado del circuito. Nos da 60 amperios. Al cerrar el contacto, inmediatamente pegó el petardazo. Se escuchó un petardazo, burbujas en la batería, salida un poco de humo y ahí se quedó la cosa. ¿Qué ocurrió? Que no aguantó, la batería no aguantó nada. Se le demanda 60 amperios por segundo, cuando la batería lo máximo que puede dar son 10 amperios por segundo durante 1 hora de funcionamiento. Es decir, se le pidió muchísimo más de lo que realmente puede dar la batería, con un cortocircuito, con una resistencia muy baja, y se deterioró de inmediato la batería, con el riesgo eléctrico que conlleva y el riesgo químico. Esta es una batería de 10 amperios hora, totalmente estanco, pero imaginarse baterías de 180 o 200 amperios hora, además que sean recargables y que se les tenga que meter el ácido, el peligro que conlleva eso, un cortocircuito en una batería con esas capacidades de 180, 200 amperios hora, ojito, puede ser muy peligroso. Por tanto, hay que extremar las precauciones. Aquí se generó un cortocircuito de 60 amperios. No aguantó la batería y probablemente el cableado se hubiese quedado deteriorado. Bueno, referente a las protecciones, al tratarse de un circuito en corriente continua, de un sistema de emergencia, en el cual la batería es la que suministra la tensión, hubiese sido suficiente con incorporar un fusible. Un fusible es un componente que está constituido por un hilo con unas características especiales, de tal manera que cuando circulase por dicho fusible una corriente superior a 5 amperios, por efecto Joule se funde dicho hilo. En este caso, el funcionamiento normal de este circuito era 2,5 amperios.
poniendo el fusible de 5 amperios más que suficiente, y en caso de cortocircuito, en el momento que pasase una corriente superior a 5 amperios, ¡pum!, saltaría fusible, protegiendo batería e instalación. Si esto hubiese sido el sistema de emergencia y luminarias de algún local comercial grande o centro comercial, obligatoriamente debería disponer de un diferencial, es decir, probablemente iría a 230, por tanto debe disponer de un diferencial para proteger a la instalación y a las personas frente a las derivaciones a tierra, y a continuación un magneto térmico para proteger la instalación frente a los cortocircuitos y sobrecarga. Cortocircuito ya lo hemos visto, se pide corrientes muy elevadas, pega trayazo, magneto térmico salta de inmediato, y salto por sobrecarga de un magneto térmico se debe cuando un magneto térmico está tasado o tarado a una determinada corriente, y a este magneto térmico se le demanda más corriente de la que puede proporcionar por sus características físicas. Por tanto, imaginarse un magneto térmico de 16 amperios, protege un enchufe. Ahora vais al enchufe, conectáis ahí, no sé, una vitrocerámica portátil, de tal manera que la vitrocerámica portátil consume 20 amperios, pues en el transcurso de un par de minutos debe saltar el magneto térmico por sobrecarga. Por tanto, diferencial nos protege a las personas frente a los contactos indirectos y derivaciones a tierra y contactos directos. Magneto térmico protege las instalaciones frente a cortocircuitos y sobrecargas. Bueno, pues ya por último quiero dar una pequeña frase que caracteriza al ser humano. Es un proverbio japonés. Se aprende poco con la victoria y mucho con la derrota. Es decir, que muchas veces aprendemos a base de errores, y gracias a equivocarnos es como aprendemos a no equivocarnos. Que os vaya todo muy bien, mis mejores saludos, un abrazo muy fuerte para todos y todas, y mucha paz y tranquilidad.